Bien, aquí nos habíamos quedado. Donde estamos, les había comentado que son imágenes de las estaciones del año. Hay veces que decimos que las estaciones las sentimos todas en un solo día cuando el clima es muy cambiante. La forma de la Tierra. Les encargo, por favor, que me está tocando su dispositivo porque esas líneas no nos permiten ver las letras. No sé quién hizo esas figuras. Para que por favor lo borren. Tenemos que la forma de la Tierra, al observar la foto de nuestro planeta, ustedes se podrán dar cuenta que tiene la forma de una esfera. Por eso es que se dice que es una forma esférica. Esta forma hace que la distribución de la luz y del calor del Sol no sea igual en todas las superficies terrestres. No soy maestra. Aquí tenemos 3 preguntas que ustedes van a resolver. ¿Cómo se afectará la temperatura de la Tierra si no recibes la misma cantidad de luz solar en todos los lugares? ¿Qué lugares son los más fríos? ¿Qué lugares son los más calientes? Entonces, a partir de esta pregunta de cómo se afectará la temperatura, es lo que vamos a hablar el día de hoy de las zonas climáticas. Sabemos que nuestro planeta, chicos, tiene una división. Observando un globo terráqueo, nos damos cuenta que nuestro planeta está dividido y hablábamos que esa división es imaginaria. El planeta está dividido en 2 partes iguales y habíamos dicho, ¿cómo dijimos que se llama esa línea imaginaria? Eje. Eje terrestre. Muy bien. Esa línea imaginaria que divide al planeta también es el ecuador. Y los países que se localizan cerca o lejos del ecuador. La latitud es la distancia que existe de un lugar de la Tierra hacia el ecuador. Y generalmente a mayor distancia del ecuador es más baja la temperatura promedio. Aquí tenemos otras, voy a subir esto, tenemos las 2 preguntas. ¿Cuál es la temperatura promedio de Puerto Rico y la distancia de Puerto Rico a Ecuador? ¿Quién me hizo esas líneas me las puede borrar, por favor? Es la segunda vez que lo estoy indicando. Tenemos aquí los continentes del planeta Tierra para que ustedes alcancen a observarlos ampliamente. ¿Vale? Tenemos Asia, África, Europa, América, Antártida, Australia y Oceanía. Cuando ustedes visitan algún lugar, tenemos que, no sé si ustedes han escuchado cuando luego les dicen, estamos a tal altura sobre el nivel del mar. No sé si han escuchado datos así. Sí. Entonces, aquí lo que tenemos que comprender que la altitud se refiere a la altura, por eso es altitud relacionado a la altura de un lugar en relación con el nivel del mar. Mientras más alto es ese lugar, más baja es su temperatura. Tú aquí me vas a responder cómo es la temperatura de los países que están entonces cercanos al Ecuador. ¿Cómo sería? Hay un calentamiento de la superficie terrestre donde nos indica que el clima está relacionado con la manera en que los rayos del sol inciden sobre la superficie de nuestro planeta. Estos no llegan con la misma intensidad sobre toda la superficie terrestre. Habíamos dicho que algunas regiones de la Tierra van a recibir los rayos de forma directa y por lo tanto su temperatura va a ser más alta. Pero cuando es lo contrario, que las reciben de forma indirecta, su temperatura
siempre será más baja. Ya de ahí pues no va a cambiar porque pues el planeta no se va a estar, bueno, sí va a girar, pero no se va a voltear, para que me entiendas. Sí. Entonces, el Ecuador y las zonas cercanas a este reciben los rayos del sol de forma directa. Tenemos lo que son los tipos de zonas climáticas, que era lo que estábamos, lo que nos comentaba su compañera en un inicio. Los tipos de zona se refiere a la distribución desigual de la luz solar y del calor que determina tres grandes zonas climáticas. Una zona climática es una región de la Tierra que tiene un clima particular y en esta la temperatura y la precipitación promedio son más o menos iguales en cada año. Entonces tenemos que las tres zonas climáticas principales son la zona tropical, la zona templada y la zona polar. ¿Y cuáles son entonces los factores que determinan la vegetación? Sabemos que cada zona climática, por eso se llama zona climática, porque tienen un clima diferente. Las diferencias en esta temperatura y la precipitación determinan la vegetación también que hay en ese lugar. Y eso ahorita vamos a ver una diferencia. Sabemos que esto provoca que las plantas tengan características específicas de acuerdo con la zona climática en la que crecen. Ahora, yo les pregunto, sabemos que estamos hablando ahorita de la vegetación, pero ¿qué pasará con la fauna? ¿También llegará a variar en algunos lugares? Sí. También llega a variar, así es. En el caso de la vegetación de la zona polar, las zonas polares sabemos que no hay vegetación porque el suelo está siempre congelado. Pero también sabemos que en las áreas más cercanas a las zonas templadas hay un corto verano durante el cual esa capa de hielo que está sobre y debajo del suelo se descongela. Pero generalmente pues es una zona siempre congelada, pues sobra decir que hace bastante frío. Y en este periodo de tiempo germinan, crecen y se reproducen pequeñas plantas. En los polos, pues no crecen los árboles por lo mismo. En la vegetación la vegetación en este caso de la zona templada quiere decir que se caracteriza porque los árboles de pino por los árboles de pino y los árboles caducifolios. Ahorita les voy a decir qué significa caducifolios. Un árbol caducifolio se refiere a que es un árbol o planta que pierde sus hojas cada año. ¿Vale? Los pinos retienen sus hojas durante todo el año. Por esto es que se les conoce como siempre verdes, que siempre van a tener sus hojas. Y era lo que yo les indicaba. El árbol caducifolio son aquellos que pierden sus hojas durante el otoño. En este tipo de árboles crecen durante la primavera nuevamente. Y de estos bosques se obtiene mucha madera que se utiliza en el mundo. La madera, ¿en qué la ocupamos? ¿Qué adquirimos de la madera, chicos? Los muebles. Los muebles, ¿qué más? Hojas. Las hojas de tu cuaderno, de los libros, tus Barquitos de lápices. casa. Así es, con la madera también se llegan a elaborar algunas casas. Y también va dependiendo según dónde se encuentren ubicadas, ¿no? Hornos. Muy bien.
Tenemos ahora la vegetación de la zona tropical, donde nos indica que las zonas tropicales son las que tienen la mayor vegetación. Pues en estas abundan los árboles altos y una gran cantidad de plantas. Y en las zonas tropicales existe además una variedad amplia de bosques importantes para la producción de madera, el mantenimiento de los suelos y la preservación del agua. Es importante recordar, chicos, que la temperatura siempre será un factor importante del clima. Y en el planeta Tierra ya vimos que hay diferentes tipos de climas y que el clima va a variar siempre según la zona climática. Y la línea imaginaria del Ecuador, que divide la Tierra en dos partes iguales. En la parte alta de las montañas la temperatura dijimos que es baja. Y la forma del planeta Tierra afecta siempre la distribución de la luz sobre la superficie. Habíamos indicado también que el planeta Tierra recibe los rayos del sol de modo desigual. Quiere decir que no a todas las regiones llegarán los rayos del sol de la misma manera. En el planeta acabamos de mencionar 3 zonas climáticas, que dijimos que era la tropical, la templada, ¿y cuál era la otra? La polar. Y la polar, muy bien. Indicamos que en la zona tropical las estaciones del año no se notan marcadamente. Cosa contraria en lo que son las zonas templadas, las estaciones del año sí se marcan. Y en el caso de la zona polar, se registran las temperaturas más bajas del planeta. En estas zonas polares, pues hay muy poca vegetación. Y dijimos que no hay árboles. Se ve un poco borrosa la imagen, pero hablamos sobre cómo ubicar una representación de las zonas climáticas que les indicaba. Si te das cuenta, esta parte de arriba, donde dice zona del norte o polo norte, y el abajo zona fría del sur o polo sur también se llama, son las que habíamos indicado que siempre hay mucho frío. Yo te pregunto, ¿aquí podría sobrevivir la vida o las personas? ¿Podrían habitar ahí? No. No se podría, por supuesto. Pero, por ejemplo, en la zona templada del norte y zona templada del sur, que las tenemos con color verde, Sí. ahí sí pueden habitar. Y la zona cálida, que es cuando reciben los rayos directos, ¿también o no? Sí. También, por supuesto que también, porque puede ser más controlado. La zona tropical, chicos, se localiza en el trópico, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Su temperatura es regularmente más alta que en las otras zonas climáticas. La precipitación es más abundante generalmente. Y en esta zona tropical, las diferentes estaciones del año, habíamos dicho que no son muy marcadas. Pero durante el invierno, la temperatura dice que es muy similar a la del verano. En la zona tropical se encuentran algunos de los desiertos más importantes. ¿Ustedes han escuchado hablar del desierto del Sahara? Sí. Pues está situado en esta zona tropical. Además que se encuentran también las zonas tropicales, las cuales son muy importantes para la ecología global de nuestro planeta. Por ejemplo, la selva del Amazonas. Tenemos aquí otra pregunta que vas a agregar a tu cuestionario. ¿Dónde está localizada la selva del Amazonas? Igual me lo vas a investigar. Ok, maestra. Y aquí tenemos algunas imágenes de los lugares tropicales. Qué bonito. Se ve bonito, ¿verdad? Porque Sí. Se ve muy fresco. ¿Te gustaría ir a vivir ahí? Yo creo.
Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Yo nunca he ido a la playa, maestra. Nunca han ido, pero habrá un momento. Hay que esperar que Yo pase sí. la pandemia y que estén a lo mejor más grandes para evitar alguna situación. Tenemos ahora lo que son las zonas templadas. En esta zona, bueno, la zona templada se extiende desde el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio hasta las zonas polares. En el hemisferio norte, la zona templada se extiende desde el trópico de Cáncer hasta la zona polar norte. Y en el hemisferio sur se extiende desde el trópico de Capricornio hasta la zona polar sur. Las zonas templadas tienen estaciones bien marcadas, que ya las hayan mencionado anteriormente, que son verano, otoño, invierno y primavera. Y estas zonas templadas, sabemos que las temperaturas son sumamente frías, en algunas zonas llega a caer nieve y en otras el verano llega a ser más caliente. Tú aquí me vas a mencionar algunos países de la zona templada. También no es pregunta, pero también va dentro del cuestionario que tú estás creando ahorita. Y bueno, aquí nada más les metí 2 imágenes de lugares templados. Tú si quieres ver más imágenes, pues igual lo puedes consultar en internet. ¿Cómo es estos lugares templados? Tenemos la zona polar, por supuesto. Cabe señalar que en esta zona se localizan las regiones polares del norte y sur. Ves que te había dicho polo norte y polo sur. En esta zona polar ya dijimos que se registran temperaturas promedios que son las más bajas del planeta. Su temperatura anual se mantiene bajo el punto de congelación del agua. O sea, ni siquiera es fría, es congelada. Y aún así, a pesar de, aún durante el verano, hay nieve en esta zona. Pero no te vayas a imaginar nieve de sabor, porque esas no hay. Aquí tenemos una representación de la Antártida y así son los lugares polares. ¿Ya lo observaste? Bastante frío. Nadie quiere vivir. ¿Mande? Veo que ahí nadie quiere vivir, maestra. No, pues Yo simplemente sí. no se Yo puede, vivo en la imagínate. nieve porque nunca he ido a la nieve, pero maestra, según yo sería peligroso porque hay osos polares, agua congelada, no podríamos casi empezar una civilización ahí. Así ¿Qué es. podríamos? Pero, por ejemplo, en Alaska, que también es muy frío, la gente, bueno, que hay gente que habita en Alaska y bueno, a lo mejor ya se acostumbran a esas bajas temperaturas, pero hay otras regiones en las que definitivamente sería imposible. Ahora yo te pregunto y también lo vas a contestar en tu cuaderno. De esto que ya platicamos, ¿en cuál país vivirías y por qué? ¿Quién participa? ¿En qué país vivirías y por qué? O la siguiente, ¿en cuál país no vivirías y por qué? En el Polo Norte, maestra. En el Polo Norte no vivirías y por qué? Porque es muy frío. Y fíjate que traigo una cobijita y con la cobijita se me quita el frío aquí. Traes tu cobijita. Bueno, ¿y en qué país sí vivirías? Pues aquí. ¿Por qué? Porque hay veces que hace más calor. Y hay veces que hace más frío y entonces estamos hablando que el clima tú lo puedes controlar más en el sentido que si hace calor, pues a lo mejor usamos una playerita para refrescarnos un poco. Y si hace frío, te Bueno, puedes abrigar y ya
En ese sentido me refiero que lo puedas controlar, no que tú vas a controlar el clima de toda una zona, ¿no? Eso, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué las zonas polares tienen más temperaturas, tienen temperaturas más bajas que las zonas tropicales? ¿Quién me lo responde? ¿Por qué tienen temperaturas Maestra, más bajas? siguen pintando. Y vamos a tener que sancionar a la persona que nos está distrayendo con esos rayones. Decíate, Manuel. Yo sé quién es. ¿Quién me responde entonces por qué las zonas polares tienen temperaturas más bajas que las zonas tropicales? Yo, porque casi Porque no les ya no gusta. les llega tanto la luz solar, maestra. ¿Cómo? Que porque hasta allá no les llega mucho la luz solar, Así no es. se calienta. Muy bien. ¿Quién más iba a participar? Yo, maestra. ¿Giovanna? Maestra, A ver, te escuchamos, Giovanna. Porque no le llega la luz solar. Así es. Porque los rayos del sol Maestra. caen indirectamente. Maestra, Entonces, ¿qué pasó, Jimena? es que yo me sé otra respuesta. Es que tenemos 4 estaciones al año porque Ujú. el mundo gira así y todo su vuelta al sol es un año. Así Y es. mientras va girando, va haciendo las estaciones del año. Por eso unos Así es. tienen a veces el invierno en un lado y el otoño en otro, porque va girando el mundo. Así es, Jimena. Muy, muy correcta tu respuesta. Complementa la información. Y es válido también por cada movimiento, los movimientos de la Tierra influyen bastante para los cambios de las estaciones. Y en el caso de por qué las zonas polares tienen más temperatura, que tienen temperaturas más bajas que las tropicales, era como comentaban, porque acuérdense que los rayos lo habíamos visto a ver, se los voy a regresar. Aquí aquí está muy claro. Este es el sol y sabemos que hablamos en la zona cálida que recibe los rayos del sol directamente. Indirectamente es cuando ya no, hay zonas que lo van a percibir medianamente como son las zonas templadas y las zonas frías pues casi nada. De hecho, tú lo puedes comparar incluso si tú hicieras un ejercicio con un foco, cuando tú a lo mejor marques puntos estratégicos, la luz del foco o de tu lámpara te va a alumbrar más hacia una dirección que en otra. Y entonces ahí también tú puedes hacer ese ejercicio para hacer la comparación bueno, en este caso representando que fueran los rayos del sol, para determinar cuando son directos o indirectos. Que en este caso, ¿qué parte, qué zona tú alumbrarías más con una lámpara y cuáles no se alumbrarían tanto? Es un ejemplo similar con lo que estamos preguntando. También me vas a contestar igual, ¿qué zona climática tiene una mayor extensión de terreno y cuál tiene una menor extensión también de terreno? Mm, Esto, bueno, también esas preguntas las vas a agregar a tu cuestionario. De igual forma, me vas a conseguir un mapamundi donde me vas a localizar las zonas climáticas y vas a preparar una leyenda bueno, en la cual tú vas a identificar cada zona con un color diferente. ¿Sí me explico lo que van a hacer? Sí, maestra. Muy bien. Maestra, ¿me lo repite? Y me vas a completar esta pequeña tablita. Mencionar nada más 3 países según la zona. Yo ya te ayudé colocando uno, tú me vas a ayudar colocando los 2 restantes.
En la zona tropical le pusimos Puerto Rico, en la templada Paraguay y en la zona polar, yo les había mencionado Alaska. Tú me vas a investigar las otras dos restantes de cada uno de ellos. ¿Vale? Y bueno, Maestra, mande. la primera actividad que tenemos que hacer. De geografía de las... Ay, permítanme, me estoy quedando sin pila. De geografía habíamos indicado que tenemos, conforme las diapositivas se van presentando, vienen unas preguntas al final. Esas preguntas tú las vas a ir anotando en tu cuaderno y las vas a ir resolviendo. Así como va en el video las actividades, así tú vas a ir plasmando tus preguntas. ¿Vale? ¿Algo que quieran comentar o alguna duda que tengan en relación de este tema de geografía? Maestra, yo. A ver, ¿te escuchamos? Con las preguntas no podemos hacer un cuestionario y en una hoja completa. Depende de cómo van, en orden. Sí. O en su tema. Eso es a lo que me refería, que van a hacer precisamente el cuestionario de las preguntas que vienen en la presentación que les compartí. Cabe señalar que no nada más es el cuestionario su apunte, ustedes van a sacar las ideas más importantes de todo eso, por eso que les digo, porque si ustedes se dedican a lo mejor a copiar todo, pues sí va a ser más trabajo también. ¿Vale? Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? No. Muy bien. Nos vamos a pasar rápidamente ahora a formación y con esta clase ya terminamos el día de hoy. Maestra, disculpe, ¿no era ciencias o formación? No, es formación y el día viernes es ciencias con nutrición y vida saludable. Ah, bueno. Entonces, ponemos como tema ahora en en formación, cambios en nuestro cuerpo y en nuestra imagen. ¿Ya anotamos el tema? Cambios en nuestro cuerpo. Cambios en nuestro cuerpo y en nuestra imagen. Ahí les puse una representación de cómo es en cada etapa, cómo vamos cambiando. Cuando tú eras bebé, tanto niña o niño, que es la imagen de abajo, como a lo mejor si te das cuenta cambian pues, obviamente en el desarrollo del cuerpo humano. ¿En qué otros cambios notas en esa imagen? ¿Qué cambio van sufriendo cada uno de ellos? La figura. La figura del cuerpo. ¿La qué, perdón? La altura. La altura, sobre todo. ¿Qué más? ¿Dónde estabas? La edad. La edad. Yo tengo una pregunta, chicos. Conforme ustedes van creciendo o vamos creciendo en general, ¿también van cambiando nuestras responsabilidades? Sí. ¿Nuestros compromisos? Sí. ¿Cambiarán nuestros intereses? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿nuestros gustos serán los mismos o van No. cambiando? No. Van cambiando, si te das cuenta, tanto en hombre y mujer cambian los gustos en la forma de vestir, en los juguetes, tienes más responsabilidades porque ahí tenemos representado en particular hombre, mujer que se están graduando, porque también asumimos otros roles. ¿Vale? Maestra, Y mande. no veo la diapositiva. Todos ya la están viendo, ¿no? Sí.
Entonces hay que ver ahí que si es algo del dispositivo. Y entonces iniciamos, ¿cómo cambia nuestro cuerpo? Yo les había dejado una tarea en relación a esto. ¿Qué cambios ustedes han notado en su cuerpo o en ustedes, más que nada en su cuerpo, en su forma de pensar, en su forma de ser? ¿Quién nos quiere compartir sus respuestas? Yo. A ver, te En escuchamos. nuestros gustos. En nuestros gustos. ¿En qué más? En la altura. La altura, En el cambio de vestir, la cara, la forma de La vestir, edad. La edad. la edad. La forma de pensar. Así es, tu Las forma de facciones. pensar. ¿En qué, La perdón? forma de actuar. En tu forma de actuar también. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de lo que están mencionando? La edad, por ejemplo, antes tenía 5 y cuando pasa tu cumpleaños ya tienes 6. Así es. Bueno, Muy bien. ¿Alguien más? yo, maestra. A ver, ¿te escuchamos? Algunas cosas que han cambiado en nosotros, maestra, Ujú. son nuestra forma de ser, nuestros deberes y otras cosas en particular. Así es. Nuestra forma de pensar. No te escuché, Leonardo. ¿Su forma de qué? Pensar La forma de pensar también, así es. en nuestros gustos. Y sus gustos sobre todo ya no son... ¿Quién me da un ejemplo de cambio de gustos? En la música. Ya no, el La tipo de comida. música ya... La Si antes te gustaban las canciones de Cri Cri, pues ahora te gustan otras, ¿verdad? la comida, La ropa. Los El tipo de ropa. ¿Quién me da un ejemplo en cuestión del cambio de gusto de la ropa? Exactamente quién. ¿A qué se refieren con eso? A lo mejor, a ver, Leonardo. Por ejemplo, antes tú elegías ropa cuando eras pequeño que tenía algunos personajes animados o dibujitos y ahora ya no eliges otra. Así es. Antes, a lo mejor la ropa con estampados de personajes o inclusive te ponías algún disfraz, ¿no? Te disfrazabas de conejito, de abejita, de dragón, de... Las cosas que queremos tener. Así es. Y en el caso de la vestimenta, yo creo que a lo mejor también es el... Como antes queríamos los carritos y ahora los videojuegos. Así es. mate. Antes tus papás te... Nos cambiaban y ahora nosotros solos. Así es, tus papás te vestían y te bañaban incluso, ahora tú lo haces solo. Nosotros podemos. Antes, ellos determinaban qué ropa tú te tenías que poner y ellos lo Y ahora compraban nosotros. y ahora tú decides qué ropa te quieres poner, qué ropa tú quieres que te compren, según las posibilidades también. Ahora, vamos a iniciar ahora sí. ¿Cómo cambia nuestro cuerpo? Sabemos que el crecimiento es importante y todos los seres humanos pasamos por eso. No hay nadie que se quede eternamente en la niñez o en la juventud. Son etapas entonces naturalmente de la vida, en las cuales una de estas etapas exactamente es la pubertad. Se acelera en la primera mitad y alcanzan su desarrollo al final. Hay diferencias corporales entre niños y niñas antes de la pubertad. Estas diferencias corporales me refiero a cambios en el cuerpo. Entonces estamos hablando de diferencias físicas. Que estas
En sí se relacionan básicamente en los genitales. ¿Vale? A ver, observamos estas imágenes, chicos. ¿En qué son iguales? ¿Que son la misma persona? Son la misma persona. Lo que son más se nota es en la altura. Primero, ¿en qué son iguales? Ahorita vamos a las diferencias. Bueno, ya vimos que en iguales, en la ropa. en iguales ya vimos que es un hombre o un niño, por así decirlo. Ahora sí, ¿qué diferencias tú observas? Los zapatos. La ropa, Hay la cambios en la altura, ropa, la edad, la edad, Los zapatos. muy bien. Voz. Hay un La cambio, bueno, ropa, no hablan los la personajes, cara. pero cabe señalar que hay un cambio de El voz. pelo. El cabello, el la arreglar el estatura, cabello, la estatura. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio vemos? la cara, El cambio de la cara también es muy diferente. El los pelo. juegos, Muy El bien. pelo. Y en esta otra, ¿en qué son iguales? Son la misma persona. Son la misma Solo que uno persona, de pequeño y otro de grande. mismo color de cabello. mismo color de cabello. ¿Qué diferencias ahora encuentras? Diferente ropa. Diferente ropa, La altura. la estatura, Diferente forma de cabello. La cara, la cara, ¿qué más? La ropa. La ropa. ¿Cambiará también en su forma de pensar? Sí, porque una es pequeña y la otra es grande. Una es niña y la otra puede ser adolescente, adulto. y la otra ya es adulta. Tanto en hombres como en mujeres. Ellos también, ellas, él y ella, estarán vivieron los mismos cambios que ustedes me están comentando, No, sí, sí. o serán la excepción y no sufrirán ningunos cambios. También lo están viviendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos adelante. Estábamos acá. Entonces hablábamos que también tienen cambios físicos, mentales, emocionales, responsabilidades y bueno, más cosas. Ahorita vamos a regresar ya con esto, bueno, sería nuestro tercer video y ya vamos a terminar la clase. ¿Vale, chicos? Entonces, Entonces ahorita regresen, por favor. ¿en cuánto